El 23 de agosto de 1942, el cielo sobre Stalingrado se volvió rojo. Más de 600 bombarderos alemanes del Cuarto Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe atacaron la ciudad sin piedad. Las llamas se elevaron cientos de metros mientras miles de civiles huían hacia el Volga. En unas horas, Stalingrado dejó de ser una ciudad y se convirtió en un campo de ruinas ardientes. Hitler había jurado conquistar la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, Stalin. Decía que su caída quebraría la moral soviética y abriría el camino hacia el Cáucaso. Pero lo que comenzó como una ofensiva rápida se transformaría en una pesadilla que consumiría ejércitos enteros. Entre los escombros, hombres y mujeres soviéticos tomaron las armas. Cada calle, cada casa, cada fábrica se convirtió en una fortaleza. Ni un paso atrás, ordenó Stalin. Los soldados sabían lo que significaba. La derrota no era una opción. El río Volga, testigo silencioso, se llenó de humo y cuerpos flotando. Aún así, barcazas seguían cruzando bajo fuego, enemigo para llevar refuerzos y municiones. Los alemanes creían estar a un paso de la victoria. No sabían que estaban entrando en el infierno. Cuando las tropas alemanas cruzaron el Don y alcanzaron las afueras de Stalingrado, creyeron que la resistencia soviética estaba a punto de colapsar. Desde el aire, la ciudad parecía un esqueleto carbonizado. Fábricas destruidas, calles reducidas a ceniza, el Volga cubierto de humo. Sin embargo, bajo esas ruinas había vida y una voluntad de acero. La guerra se volvió personal. Para los soviéticos, Stalingrado no era solo una ciudad, era su nombre, su orgullo, su símbolo. Cada metro cuadrado se defendía como si fuera el corazón mismo de la Unión Soviética. El general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército, llegó al frente con una orden clara: defender Stalingrado o morir en ella. El enemigo no era solo el ejército alemán, era el hambre, el frío, la desesperación. Las tropas soviéticas cruzaban el Volga de noche, bajo fuego constante, en pequeñas barcazas que muchas veces no volvían. Llegaban empapados, temblando, sin armas. Tomaban fusiles de los caídos. La consigna era simple: uno dispara, el otro espera. Cuando el primero muera, el segundo toma su lugar. El infierno urbano. Los alemanes estaban preparados para una guerra relámpago, no para una guerra de sótanos y escombros. Sus tanques no podían maniobrar entre ruinas. Sus aviones no podían distinguir líneas enemigas. Cada edificio era una trampa mortal. El frente ya no era una línea, era un laberinto de muerte. En la fábrica de tractores Dzerzhinsky, obreros y soldados peleaban codo a codo. Algunos ensamblaban tanques durante el día y los conducían al combate al caer la noche. Las calles estaban tan llenas de cadáveres que los cuerpos servían de cobertura. Los soldados dormían en los huecos de las paredes, entre ratas y metralla. El olor de la pólvora y la carne quemada nunca se disipaba. La Luftwaffe bombardeaba sin descanso, pero cada bomba que caía levantaba aún más polvo, ocultando a los defensores. Los alemanes lo llamaban Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Un infierno en el que el enemigo podía estar a solo un muro de distancia. El costo humano. Cada día era una eternidad. Los hombres luchaban, morían
y eran reemplazados antes de que sus cuerpos se enfriaran. Los médicos amputaban sin anestesia. Las enfermeras usaban el mismo bisturí una y otra vez. Los hospitales de campaña eran sótanos oscuros, iluminados por velas. Fuera, los francotiradores cazaban con precisión quirúrgica. Uno de ellos, Vasily Zaitsev, se convirtió en leyenda. Más de 200 enemigos abatidos en las ruinas del teatro y la estación central. Pero incluso los héroes sabían que la victoria no se medía en vidas salvadas, sino en metros ganados. Cada edificio conquistado se perdía y se volvía a recuperar. A veces, el precio de una fábrica era un batallón entero. El hambre y el invierno. El invierno llegó temprano. El termómetro descendió a menos 30 grados, congelando la sangre en las heridas abiertas. Los soldados arrancaban tablones de los techos para encender fuego. El pan era tan escaso que se mezclaba con serrín. Aún así, nadie se rendía. En el otro lado, el sexto ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, empezaba a sentir el mismo frío, el mismo hambre, la misma desesperación. Las líneas de suministro eran cada vez más frágiles. Los soldados escribían cartas a casa, llenas de nostalgia y miedo. Algunos pedían ser heridos solo para salir de aquel infierno. El sonido de la muerte. De noche, la ciudad se convertía en un cementerio viviente. No había silencio, solo el eco de disparos, el rugido de los cañones y los gritos de los heridos. El Volga reflejaba las llamas como si ardiera también. Las sombras se movían entre los escombros. Nadie sabía si era un camarada o la muerte que se acercaba. Los hombres del 62º ejército resistían sin descanso. A veces, sin comida ni munición, usaban granadas como única defensa. Y cuando ya no quedaba nada, luchaban con bayonetas, con cuchillos, con piedras. En algunos sectores, incluso con las manos desnudas. La ciudad dividida. A finales de octubre, los alemanes controlaban casi el 90% de Stalingrado. Solo pequeñas franjas cerca del Volga seguían en manos soviéticas. Parecía que el final estaba cerca, pero esa última franja sería la tumba de miles de soldados. Chuikov, herido y exhausto, se negó a evacuar su cuartel general, instalado bajo una colina de ruinas. Dijo a sus hombres: «Si caigo, no retrocedan. Si mueren, mueran matando. Pero recuerden, Stalingrado no se rinde». En las radios alemanas, Goebbels proclamaba la victoria inminente. En Moscú, Stalin guardaba silencio. Pero detrás de ese silencio se gestaba algo más grande. Mientras los alemanes se agotaban entre los escombros, el Ejército Rojo preparaba una respuesta que cambiaría el curso de la guerra. En noviembre de 1942, los soldados alemanes creían que el invierno los atrapaba una vez más, como en 1812 a las tropas de Napoleón. Pero lo que no sabían era que esta vez el frío venía acompañado de algo mucho más peligroso, una trampa meticulosamente planificada por el alto mando soviético. Durante meses, mientras el sexto ejército alemán se consumía entre las ruinas de Stalingrado, los soviéticos habían estado preparando algo monumental. En los mapas del Estado Mayor, la operación tenía un nombre tan majestuoso como mortal: Urano. La preparación del golpe. El mariscal
Georgy Zhukov y el general Alexander Vasilevsky, los cerebros detrás del plan, habían aprendido de cada error cometido durante el verano. Sabían que atacar el centro de Stalingrado sería suicida. Así que decidieron golpear donde el enemigo era más débil. Los flancos, defendidos por ejércitos rumanos, húngaros e italianos, mal equipados, sin ropa de invierno y con escaso apoyo blindado. En los primeros días de noviembre, mientras el río Volga comenzaba a congelarse, los preparativos estaban completos. Más de 1 millón de hombres, 1.500 tanques, 14.000 piezas de artillería y cientos de aviones aguardaban la señal. La nieve caía sobre el frente como un velo, ocultando los movimientos soviéticos. Los soldados del Ejército Rojo, exhaustos pero decididos, recibieron una sola orden de Zhukov. Ahora, camaradas, es nuestro turno de atacar. El rugido del Urano. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:20 de la mañana, el cielo se iluminó con un resplandor que cegó a los que aún estaban vivos. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 50 kilómetros. El rugido era tan poderoso que los testigos lo describieron como un terremoto que respiraba fuego. En pocas horas, las posiciones rumanas colapsaron. Los tanques T-34 avanzaban como bestias de acero sobre la nieve, mientras las divisiones de infantería rompían las líneas enemigas con bayonetas y granadas. Los rumanos y húngaros, sin apoyo aéreo ni antitanques eficaces, fueron barridos. El frente alemán, hasta entonces sólido, se resquebrajó como hielo bajo un peso insoportable. El general Paulus, en Stalingrado, no podía creer los informes. Pensaba que se trataba de un ataque local, una distracción. Pero en 48 horas comprendió la magnitud de la catástrofe. Desde el norte y el sur, los ejércitos soviéticos se movían como dos pinzas gigantescas que avanzaban hacia un punto de encuentro al oeste de la ciudad, Kaleik. Era la gran maniobra envolvente de la guerra. Los cazadores se convertían en presas. La trampa se cierra. El 23 de noviembre, las dos pinzas soviéticas se unieron en Kalach. El cerco estaba completo. Más de 300.000 soldados del eje, alemanes, rumanos, croatas, italianos, quedaron atrapados en el interior. Stalingrado, que durante meses había sido el objetivo, se transformó de repente en una trampa mortal. Dentro del anillo, el caos era absoluto. Los almacenes de comida estaban vacíos, los vehículos sin combustible, los hombres sin esperanza. El invierno, aliado del Ejército Rojo, se convirtió en enemigo del Sexto Ejército. El general Paulus envió un mensaje desesperado a Berlín. Estamos completamente rodeados. Necesitamos autorización para romper el cerco. La respuesta de Hitler fue fría y arrogante. El Sexto Ejército resistirá. Stalingrado no debe ser abandonada bajo ninguna circunstancia. Hitler no veía el desastre, veía la gloria. Pero en Stalingrado, los hombres solo veían la muerte. El puente aéreo de la desesperación. Para mantener viva la ilusión de resistencia, Göring prometió que la Luftwaffe abastecería al Sexto Ejército desde el aire. Dijo que podría enviar 500 toneladas de suministros al día. En la realidad, apenas lograban entregar 80. Los aviones alemanes caían como moscas bajo el fuego antiaéreo soviético o las tormentas de nieve. Cada vuelo era un suicidio. Aún así,
Los pilotos seguían despegando, sabiendo que muchos no volverían. Dentro del cerco, los soldados comían carne de caballo, perros e incluso raciones de cuero hervido. Los hospitales improvisados estaban llenos de hombres que morían sin medicinas ni morfina. Las cartas que llegaban a Alemania eran censuradas, pero entre las líneas se leía el horror. Hace frío, tenemos hambre, no queda esperanza. El precio del sacrificio. Mientras tanto, fuera del cerco, Zhukov y Rokossovski reforzaban las líneas soviéticas. Sabían que Hitler intentaría romper el bloqueo desde el exterior. Y tenían razón. En diciembre, el mariscal Erich von Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno, un intento desesperado de liberar a Paulus. Sus tanques lograron acercarse a menos de 50 kilómetros del perímetro. Los hombres, dentro del cerco, podían escuchar los ecos de los cañones amigos. Algunos incluso creyeron ver las bengalas de señalización en la distancia, pero la orden de Hitler fue tajante. Ninguna retirada, ninguna ruptura. Stalingrado debe resistir. Paulus no se atrevió a desobedecer. Esperó, y con cada día que pasaba, la trampa se apretaba más. El invierno consume al ejército. El año nuevo llegó con silencio. No hubo disparos de celebración, ni canciones, ni vodka. Solo el sonido del viento helado entre los edificios destruidos. Las temperaturas caían a menos 40 grados Celsius. Las armas se atascaban, las heridas se gangrenaban, los cuerpos se congelaban sentados. El olor a muerte impregnaba cada rincón. Los soviéticos, bien abastecidos y llenos de moral, avanzaban metro a metro. Los alemanes, cada vez más débiles, ya no luchaban por conquistar, sino por sobrevivir. Los oficiales quemaban mapas y documentos secretos. Los soldados rezaban o deliraban. El cerco se había convertido en una tumba de hielo. El fin del orgullo. El 10 de enero de 1943, Zhukov lanzó el asalto final, Operación Anillo. Miles de cañones abrieron fuego sobre las posiciones alemanas. Los defensores, sin munición, sin alimentos, resistían con lo poco que tenían. Los soviéticos avanzaban entre cadáveres congelados, tomando cuartel por cuartel, edificio por edificio. En el aire solo se escuchaba una voz: ríndanse, están rodeados, no hay salida. Pero la respuesta alemana seguía siendo la misma. El sexto ejército lucha hasta el final. Dentro de Stalingrado, el propio Paulus se derrumbaba psicológicamente. Ya no daba órdenes, ya no dormía. Los oficiales hablaban en susurros de capitulación. Hitler, desde su cuartel en Rastenburg, le ascendió a mariscal de campo, esperando que se suicidara antes de rendirse. Era su forma de decir: muere como un héroe. Pero Paulus no lo hizo. El 31 de enero de 1943 envió su último mensaje. El sexto ejército ha cumplido con su deber, hasta el final. Luego se rindió. Epílogo del invierno. Cuando los soviéticos entraron en las ruinas del cuartel general alemán, encontraron a Paulus sentado, inmóvil, mirando al vacío. No era un héroe, ni un traidor. Era un hombre derrotado por su propio silencio. De los 300.000 soldados atrapados, solo unos 90.000 fueron hechos prisioneros.
Menos de 6.000 regresarían a Alemania después de la guerra. El Volga, cubierto de hielo, fue testigo de todo. Sobre su superficie, los restos de la batalla, casquillos, cascos, cuerpos, se mezclaban con la nieve. El viento arrastraba las voces de los muertos, como un eco lejano de lo que alguna vez fue un ejército invencible. El invierno había sellado el destino del Sexto Ejército. El aire era tan frío que el aliento se convertía en cristales de hielo al exhalar. No había pájaros, ni movimiento, ni esperanza. Solo la nieve, el humo y el silencio interrumpido por disparos lejanos. Stalingrado ya no era una ciudad. Era una herida abierta en el corazón de Europa. El hambre se convierte en ley. Dentro del cerco, el hambre no era una sensación, era una presencia constante, casi tangible. Las raciones se redujeron a 100 gramos de pan por día, un trozo duro y oscuro hecho con harina, serrín y ceniza. La carne desapareció. Los caballos, símbolo del orgullo alemán, fueron sacrificados uno por uno. Primero los heridos, luego los sanos. En poco tiempo, hasta los huesos se hervían para extraer un poco de grasa. Los soldados escribían en sus diarios con letras temblorosas: «Ya no siento las manos. El pan sabe a nada. No hay fuego ni futuro, solo el frío». La nieve se mezclaba con sangre y hollín. En los refugios, hombres cubiertos de harapos compartían colillas de cigarro y recuerdos de casa. Muchos ya no hablaban, solo miraban el vacío. El cuerpo se rinde. El tifus, la disentería y el escorbuto comenzaron a propagarse sin control. Los hospitales improvisados estaban llenos de cuerpos sin vida. Los médicos, sin morfina ni anestesia, se limitaban a cortar, vendar y rezar. Las enfermeras, muchas de ellas adolescentes, trabajaban con las manos heladas, sabiendo que cada paciente era una muerte segura. La moral se desmoronaba junto con la carne. El rostro de los hombres se hundía. Sus ojos se volvían grises. Algunos hablaban con los muertos, otros con Dios. La línea entre la cordura y el delirio se borraba con el hambre. El comandante del Sexto Ejército, Friedrich Paulus, recorría los refugios en silencio. Sus oficiales evitaban mirarlo a los ojos. Sabían que su líder estaba tan perdido como ellos. El ejército de Stalingrado, que alguna vez fue el orgullo del Tercer Reich, ahora era una sombra hambrienta. Canibalismo y desesperación. Los rumores comenzaron a circular entre los soldados. En el 113º regimiento dicen que comieron carne humana. Un sargento fue encontrado con los huesos de un camarada. La línea entre lo humano y lo inhumano desaparecía. El hambre había devorado no solo los cuerpos, sino también el alma. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, pero las ejecuciones ya no servían de ejemplo. El miedo era más fuerte que la obediencia. En los cuarteles, los hombres hablaban en susurros sobre rendirse o simplemente dejarse morir. Cada día, cientos se desplomaban en la nieve, incapaces de levantarse. Otros se arrastraban hasta las posiciones soviéticas, ondeando pañuelos blancos hechos con vendas. El mensaje del Führer. El 24 de enero de 1943, Paulus envió otro telegrama a Berlín. La situación es desesperada. Las tropas están exhaustas, sin munición, sin alimentos. Solicito permiso para rendirme. La respuesta llegó horas después.
desde el cuartel general de Hitler. La rendición está prohibida. El sexto ejército debe resistir hasta el último hombre. El sacrificio de Stalingrado será un ejemplo para toda Alemania. La palabra sacrificio pesaba más que la nieve. Los hombres comprendieron que habían sido abandonados. En la radio del frente, una voz chillona repetía el mensaje de Goebbels. El Führer confía en vosotros. El destino de Europa depende de vuestro valor. Pero dentro de los refugios, nadie creía ya en discursos. Solo escuchaban el sonido de sus propios estómagos vacíos. El invierno lo devora todo. La temperatura cayó a menos 40 grados Celsius. Los rifles se congelaban, los cañones se atascaban. Los soldados usaban páginas de periódicos como mantas. Las lágrimas se congelaban antes de caer. Los cadáveres se amontonaban en las calles, cubiertos de escarcha. Algunos se usaban para reforzar trincheras o bloquear el viento. Los perros salvajes desaparecieron. Los hombres los habían cazado todos. De noche, la luna reflejaba los cuerpos como si fueran estatuas de cristal. Un silencio sobrenatural envolvía la ciudad, roto solo por el crujido del hielo bajo los pasos. En medio del horror, todavía había actos de humanidad. Un soldado compartía su última galleta con un camarada moribundo. Una enfermera cubría con su abrigo a un niño ruso huérfano. Pequeños gestos que brillaban en la oscuridad como brasas de compasión. El fin de la disciplina. Cuando los soviéticos lanzaron el ataque final en enero, no encontraron un ejército organizado. Encontraron esqueletos con uniformes. Los oficiales ya no daban órdenes. Los soldados ya no las obedecían. Algunos levantaban los brazos apenas veían tanques T-34 acercarse. Otros, incapaces de rendirse, se disparaban a sí mismos. La dignidad y la locura se confundían en un último instante. El general Paulus seguía encerrado en su cuartel subterráneo, rodeado de mapas que ya no tenían sentido. Sus oficiales le pedían que se entregara, que salvara las vidas que quedaban. Pero él seguía esperando una señal del Führer, una señal que nunca llegaría. El último pan. El 28 de enero, en un almacén semiderrumbado, un grupo de soldados encontró una caja con restos de pan mohoso. La dividieron en 12 partes. Nadie habló. Solo comieron en silencio, sabiendo que era la última comida que probarían. Al día siguiente, un bombardeo soviético redujo el edificio a polvo. Cuando los compañeros vinieron a buscarlos, solo encontraron trozos de tela y una libreta quemada. En la última página, alguien había escrito: «Mamá, tengo frío. Perdón». Nadie supo su nombre. Nadie los enterró. Solo la nieve los cubrió como un sudario blanco. El silencio de Paulus. El 30 de enero, día del 10º aniversario del régimen nazi, Hitler pronunció un discurso desde Berlín. Habló de sacrificio, de victoria, de inmortalidad. Mientras tanto, en Stalingrado, Paulus ya no hablaba. Había dejado de dar órdenes. Solo observaba el mapa, inmóvil, mientras el sonido de la artillería se acercaba cada vez más. Esa noche escribió en su diario: «El deber y el orgullo han muerto juntos. Mañana todo terminará. El último amanecer». El 31 de enero, los soviéticos irrumpieron en su cuartel general. Paulus se levantó lentamente, sin levantar la vista.
un oficial ruso se cuadró ante él y dijo con voz firme: «Mariscal Paulus, usted y su ejército son prisioneros de guerra». El alemán asintió, sin palabras. Así, el hombre que había sido ascendido a mariscal de campo la víspera se convirtió en el primer mariscal alemán capturado con vida. En el exterior, los combates cesaron poco a poco. El fuego se extinguió. El viento soplaba sobre una ciudad muerta, una tumba de acero y hielo. Epílogo del hambre. De los 300.000 soldados atrapados en Stalingrado, solo 90.000 fueron hechos prisioneros. La mayoría moriría en los campos soviéticos antes de 1950. Los que regresaron contaron una historia que el mundo nunca olvidaría. El hambre había sido su enemigo más cruel, pero en medio de la oscuridad también había revelado la verdad del ser humano, que incluso en el infierno aún se pueden encontrar destellos de compasión, y así Stalingrado dejó de ser una ciudad para convertirse en un símbolo de resistencia, de sufrimiento y del precio que paga un imperio cuando subestima la voluntad de los que luchan por sobrevivir. El amanecer del 1 de febrero de 1943 llegó sin disparos. Por primera vez en meses, el cielo sobre Stalingrado estaba silencioso. Las columnas de humo se elevaban sin prisa, como si la ciudad misma respirara exhausta después de haber gritado demasiado tiempo. El infierno había terminado, pero la paz aún no tenía nombre. El final del ejército. En el norte de la ciudad, los últimos focos de resistencia alemana fueron aplastados con precisión metódica. Los soldados del Ejército Rojo avanzaban entre los escombros con rostros endurecidos, armas listas, sin odio, solo cansancio. Cada edificio tomado revelaba el mismo cuadro: cuerpos congelados, casquillos vacíos, banderas rotas. En una fábrica semiderruida, los soviéticos encontraron un grupo de oficiales alemanes sentados alrededor de una estufa apagada. Uno de ellos, un joven teniente, levantó las manos y dijo simplemente: «Ya no queda nada que defender». Los prisioneros eran conducidos al exterior, tambaleándose, cubiertos con mantas raídas. Algunos lloraban, otros sonreían con incredulidad. Habían sobrevivido a lo imposible, pero ya no sabían si eso era una bendición o una maldición. El silencio de Paulus. En su cuartel subterráneo en la Plaza Roja de Stalingrado, Friedrich Paulus permanecía inmóvil. Sobre la mesa, los mapas estaban cubiertos de polvo y ceniza. El reloj de pared marcaba las 7:45. Los pasos de los soviéticos resonaban ya en los pasillos. Cuando los oficiales rusos entraron, Paulus se puso de pie con gesto automático. Su uniforme estaba limpio, su mirada vacía. El coronel general Rokossovski le ofreció un cigarrillo. Paulus lo rechazó. Después, en voz baja, dijo: «He sido hecho mariscal para morir en Stalingrado, pero no muero por Hitler». Fue escoltado fuera del refugio, entre ruinas y nieve. Atrás quedaba el eco de un ejército que había dejado de existir. El eco de los vencidos. Los soviéticos contaron más de 90.000 prisioneros, pero ninguno parecía vivo de verdad. Caminaban como sombras, arrastrando los pies, envueltos en trapos, con los ojos hundidos. Entre ellos había generales, médicos, cocineros, muchachos de 18 años. Algunos aún llevaban insignias brillantes sobre uniformes destrozados.
Otros habían perdido hasta los botones. Los soldados del Ejército Rojo observaban en silencio. Muchos habían perdido hermanos, padres, ciudades enteras bajo las bombas alemanas. Pero en ese momento, frente a los restos de un ejército hambriento, no sintieron venganza, solo compasión. Un oficial soviético escribió en su diario: no eran monstruos, eran hombres destruidos por su propio orgullo. El mensaje de Berlín. En Alemania, la noticia cayó como una bomba. Goebbels anunció que el Sexto Ejército había muerto con honor. La radio habló de heroísmo, no de rendición. Pero las madres, las esposas, los hijos sabían la verdad. Las cartas cesaron. El silencio reemplazó la esperanza. Hitler, furioso, se encerró durante horas en su despacho. Rompiendo vasos, mapas y promesas, gritó: Paulus debió dispararse una bala en la cabeza. No merecía llevar el uniforme alemán. Para el Führer, la rendición era traición. Para los hombres de Stalingrado era humanidad. Los campos del olvido. Los prisioneros fueron enviados hacia el este, marchando a pie a través de la nieve. Días enteros caminando sin comida, sin descanso. Quienes caían eran dejados atrás, cubiertos por el viento helado. De los 90.000 hombres que partieron, apenas unos 6.000 regresarían a Alemania, más de una década después. En los campos soviéticos, la mayoría murió de hambre, enfermedad o agotamiento. Otros encontraron un tipo diferente de redención. Paulus, ahora prisionero, comenzó a hablar. Colaboró con los soviéticos. Dio testimonio contra Hitler y el régimen nazi. Dijo en una entrevista años después: obedecí órdenes demasiado tiempo. Stalingrado fue el precio de mi silencio. El Volga y la memoria. Mientras tanto, en la ciudad destruida, los soviéticos comenzaron a enterrar a sus muertos. Más de 1 millón de hombres, rusos, alemanes, civiles, habían caído sobre ese pedazo de tierra. El Volga, helado, reflejaba los colores del amanecer. Entre el hielo aún flotaban cascos, fusiles y nombres que nadie volvería a pronunciar. Los sobrevivientes soviéticos no se consideraban héroes. Decían simplemente: sobreviví a Stalingrado, pero algo de mí se quedó allí. Las fábricas volverían a funcionar, los niños a reír, las banderas a ondear, pero el alma de Stalingrado quedaría marcada para siempre. El viento que sopla sobre sus ruinas todavía lleva el susurro de aquellos que murieron gritando: ni un paso atrás. El precio del orgullo. Stalingrado fue más que una batalla. Fue el punto en que el Tercer Reich comenzó a derrumbarse. El mito de la invencibilidad alemana se rompió en las orillas del Volga. A partir de entonces, el Ejército Rojo avanzaría sin detenerse hasta Berlín. Pero el costo fue inimaginable. Más de 2 millones de muertos, una ciudad convertida en polvo, un río convertido en tumba. Los generales lo llamaron una victoria estratégica. Los soldados, simplemente, el infierno. Epílogo. La lección de Stalingrado. Años después, cuando el polvo de la guerra ya se había asentado, un periodista preguntó a un veterano soviético: ¿cómo lograron resistir tanto tiempo? El anciano, con los ojos húmedos, respondió: no resistimos por Stalin, ni por la patria. Resistimos por el hombre que estaba a nuestro lado. Stalingrado fue eso,
No solo una batalla, sino la historia de millones que descubrieron, entre el miedo y la desesperación, lo que realmente significa ser humano. Reflexión final. Stalingrado cambió la guerra, pero también cambió al mundo. Demostró que ningún imperio es eterno, que ningún ejército es invencible y que la arrogancia siempre tiene un precio. El río Volga sigue fluyendo, sereno, sobre las ruinas que alguna vez ardieron, y cada invierno, cuando la nieve cubre el suelo, parece que la tierra susurra el mismo mensaje. Aquí terminó el orgullo, aquí comenzó la verdad. Cuando el humo se disipó y el eco de los cañones se apagó, lo que quedó de Stalingrado ya no era una ciudad, era una cicatriz en la tierra, un desierto de ladrillos rotos y huesos enterrados bajo la nieve. Los árboles habían desaparecido, las calles no existían y el aire olía a ceniza y metal oxidado. Pero, de algún modo, la vida aún respiraba allí. El amanecer después del infierno. Los primeros rayos del sol de marzo de 1943 iluminaron un paisaje tan devastado que parecía de otro planeta. El río Volga, cubierto de hielo y sangre seca, reflejaba los restos de puentes destruidos. Entre los escombros, los pocos sobrevivientes, soldados, enfermeras, ancianos, niños, emergían de los sótanos donde habían pasado meses enteros. Sus rostros estaban vacíos, pero sus ojos seguían abiertos. Un corresponsal soviético escribió al llegar a la ciudad: Stalingrado no vive, pero tampoco ha muerto. Respira con dificultad, como un gigante herido que se niega a caer. El silencio era absoluto. No había cantos, ni risas, ni motores. Solo el crujir del hielo bajo los pasos y el sonido del viento colándose entre las ruinas. El regreso de los que sobrevivieron. Los trenes comenzaron a llegar desde el este con materiales, herramientas y obreros. Los soldados que habían sobrevivido fueron los primeros en volver. Se negaban a dejar que la ciudad que defendieron con su sangre quedara en ruinas. Reconstruyeron las fábricas, levantaron los muros piedra por piedra y en medio de los escombros colgaron de nuevo la bandera roja. Cada ladrillo era un testimonio, cada clavo un juramento silencioso de que Stalingrado volvería a levantarse. Los ingenieros y arquitectos trabajaban bajo temperaturas imposibles, durmiendo en tiendas improvisadas, alimentándose de sopas aguadas y pan racionado. Pero nadie se quejaba. Sabían que estaban reconstruyendo más que una ciudad. Estaban levantando un símbolo: el alma de los vivos y los muertos. En las colinas al norte del Volga se cavaban fosas comunes día y noche. El olor a muerte seguía flotando, pero con el tiempo se mezcló con el olor de la cal y el cemento fresco. Entre las ruinas, los habitantes colocaban pequeñas cruces de madera con nombres escritos a mano. Papá, mamá, mi hijo. No había suficientes ataúdes. No había tiempo para lágrimas. Los niños jugaban entre tanques destruidos, buscando trozos de metal para vender o usar como juguetes. Las madres los observaban, en silencio, con una mezcla de dolor y orgullo. Sabían que esos niños serían los guardianes de la memoria. La ciudad renace. En 1945, mientras Europa celebraba el fin de la guerra, Stalingrado todavía estaba en ruinas. Pero el alma de la ciudad había cambiado. Era más fuerte,
más vieja, más sabia. Había visto el rostro del infierno y había aprendido a mirar hacia adelante. Los sobrevivientes contaban sus historias en voz baja, alrededor del fuego. Algunos no recordaban fechas ni nombres, solo sensaciones. El olor del humo, el sabor del polvo, el sonido de los gritos. Otros hablaban de milagros. Un niño encontrado bajo un tanque, una enfermera que salvó a 20 hombres, un soldado que siguió luchando sin piernas. Con el tiempo la ciudad volvió a tener vida. Las escuelas abrieron, las fábricas produjeron acero, los barcos navegaron otra vez por el Volga. Pero cada rincón conservaba las huellas de la guerra. Cada piedra tenía un recuerdo grabado en silencio. El nombre que se hizo leyenda. En 1961, por decisión política, el nombre de Stalingrado fue cambiado a Volgogrado. Muchos habitantes aceptaron el cambio, pero en sus corazones el nombre antiguo nunca murió, porque Stalingrado ya no era un lugar, era una palabra que significaba resistencia. Para los soviéticos representaba la victoria sobre el fascismo. Para el mundo simbolizaba la fuerza del espíritu humano ante lo imposible. Y para los que la vivieron, fue una tumba y un renacimiento. Años después, el mariscal Zhukov dijo en una entrevista: «En Stalingrado no vencimos solo con armas. Vencimos porque el alma rusa se negó a rendirse». El monumento a la madre. En 1967 se inauguró en la colina Mamayev-Kurgan un monumento gigantesco, la Madre Patria llama. Una figura de piedra de 85 metros que sostiene una espada hacia el cielo, gritando sin voz el eco de todos los que murieron allí. Los visitantes, que suben los 200 escalones que conducen al monumento, sienten el silencio pesar sobre sus hombros. Cada escalón simboliza 1000 vidas perdidas. Al llegar a la cima, el viento sopla fuerte y parece que la estatua misma respira. A su alrededor, la tierra sigue guardando fragmentos de guerra, balas, cascos, botones, huesos. El pasado nunca se fue del todo, solo cambió de forma. El legado eterno. Décadas después, los veteranos se reúnen cada invierno a orillas del Volga. Sus cuerpos son frágiles, pero sus miradas siguen firmes. Colocan flores, se quitan los gorros y permanecen en silencio. No necesitan palabras. Su silencio dice más que cualquier discurso. En los museos, los visitantes observan los uniformes destrozados, las cartas amarillentas, las fotografías de los que nunca regresaron. Algunos lloran sin entender por qué. Quizás porque intuyen que en algún rincón del alma humana, Stalingrado sigue vivo. El escritor soviético Vasily Grossman, que estuvo allí como corresponsal, escribió: «Nada en la Tierra ha sido más humano que Stalingrado. Allí, el hombre fue reducido a nada, y sin embargo, siguió siendo hombre». El río eterno. Hoy, el Volga fluye tranquilo. Sus aguas, que una vez se tiñeron de rojo, reflejan la luz del atardecer. La ciudad moderna se alza sobre sus orillas, llena de vida, tráfico, risas y música. Pero bajo sus calles, aún duerme el eco de los pasos de millones de soldados. Los nombres están escritos en monumentos, en libros, en canciones. Pero más allá de la historia, lo que permanece es el mensaje, que incluso cuando el mundo entero se derrumba, el espíritu humano puede resistir.
Epílogo. Stalingrado no fue solo una batalla. Fue una advertencia, un sacrificio y una promesa. Una advertencia contra la arrogancia del poder. Un sacrificio de millones para detener el avance de la oscuridad. Y una promesa de que la humanidad, por muy herida que esté, nunca dejará de luchar por vivir. Mientras haya invierno, mientras el Volga siga corriendo, mientras alguien recuerde, Stalingrado nunca morirá.